vamos a estar viendo cuál es el rol de el ir, la misión que tenemos de ir y predicar el Evangelio, pero ahora dentro de un lugar que es nuestro hogar, dentro de una prioridad que es nuestro hogar. Tenemos que ir a todo el mundo, necesita escuchar el Evangelio, pero en nuestra casa necesitan también recordar las verdades eternas del Evangelio. Y quiero comenzar y quiero que me acompañen en Efesios, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios y que lo podamos hacer en el capítulo 6. Perdón, vamos a tomar de Efesios capítulo 5, del versículo 25, porque de acuerdo a lo que tenemos acá, que lo que está dando el apóstol Pablo, el liderazgo espiritual parte de un sacerdocio, podríamos decir, del hombre dentro del hogar. Entonces quiero tomarlo con ese contexto que Pablo está hablando. Ricardo ayer nos introducía a Efesios un poco y nos dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido elegidos por el Señor. Los que estábamos muertos, los que no teníamos vida, el Señor nos escogió. Pero a su vez ahora él empieza a argumentar. Efesios capítulo 2, él dice la forma que fue. Recién el hermano leía y dice, pero ahora, en la argumentación de Pablo va diciendo y dice, ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Y es como que va increciendo. No éramos nada y sin embargo ahora nos escoge. ¿A quiénes? A nosotros, siendo gentiles, fuera del pueblo de Israel. Pero ahora nos hace un solo pueblo. Imagínense ser un gentil y escuchar estas palabras, esta carta, el privilegio, y decir, el Señor me tenía en cuenta, me escogió. Ahora Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos y lo argumenta de una forma muy fuerte, pero ahora Él los dio vida. Pero ahora Pablo va a seguir avanzando y va a decir, no solamente eso, no solamente el Señor los hizo un pueblo, los escogió, los llamó, son un pueblo adquirido por el Señor, sino que ahora les dio responsabilidades santas dentro de ese pueblo. Antes lo tenían otro pueblo, antes lo tenían otras personas, antes lo tenían los judíos, pero ahora los gentiles son parte de ese pueblo. Entonces, imagínense el gozo de estas personas escuchando esto. Y cuando ahora Pablo va a empezar a decir en Efesios capítulo 5 el rol que tienen que tener los hijos que han sido llamados, los que tienen que andar en luz. Y el versículo 25 empieza a hablar en un contexto de familia, pero dice a los maridos, y acompáñenme ahí, a Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos gracias por este precioso momento y este precioso tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Este tiempo, Señor, que mis hermanos han apartado en sus trabajos, han invertido dinero para venir acá, Señor, han dejado sus familias para poder estar delante de tu presencia, Señor, y poder meditar juntos en tu palabra y crecer
en unidad, en armonía, Señor, también en el conocimiento tuyo que nos lleve a ser cambiados y transformados por tu palabra. Señor, ayúdanos, te lo pedimos una vez más, Señor. Clamamos a ti, Señor. Clamamos como los del camino de Maús, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Ábrenos las escrituras para que nuestro corazón siga ardiendo como hasta ahora, Señor. Mientras nuestros hermanos nos abrían tu palabra, Señor, nuestro corazón ardía. Y gracias, Señor, gracias por este gran privilegio. Una vez más, Señor, asístenos. Asístenos, Señor. Somos, Señor, vasos de barro. Necesitamos, Señor, de tu gracia. Necesitamos de tu ayuda. Señor, nuestra elocuencia, lo que pueda salir de mi boca, Señor. Si tú no estás, solo son palabras, solo es algo muerto. Señor, que tu palabra sea la que siga cambiando y transformando, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Como decía mi hermano Marcos, liderazgo espiritual masculino, el evangelio en el hogar. Si en esta misión que estamos considerando a lo largo de este retiro y las distintas exposiciones que estamos escuchando alrededor del plan redentor de Dios, y tenemos la palabra id como un mandato, es un imperativo, no podemos zafar, no podemos bordear eso, sino que lo tenemos que afrontar. El id continúa una misión que está manifestada en una persona, y esa persona es Cristo. Por lo tanto, no es cualquiera el que da ese mandato. El mandato es nuestro Señor. El mandato es el capitán. El mandato es aquel que le puede decir a las aguas y al mar agitado que se detenga, y con la misma voz de autoridad se puede calmar automáticamente, porque es el mismo que creó los cielos y la tierra. Ahora, por medio de su palabra, Él nos da un mandato a nosotros, a aquellas personas débiles, y nos confía un mensaje, y nos confía algo tan solemne, algo tan fuerte. ¿Cómo puede ser esto? Que nos confíe algo a nosotros. ¿Cómo puede ser esto que nos confíe algo a nosotros que somos tan inestables, tan inconstantes, que dejamos muchas veces a Dios de lado? Pero a Dios nada lo sorprende. A nosotros nos puede sorprender que le decimos algo a una persona y no lo hace. O tal vez que nos deja plantados. Nos puede sorprender. Pero a Dios no lo sorprende, porque somos su creación. Somos su creación. ¿Y por qué el hombre, según las Escrituras, tiene responsabilidad primaria de mostrar y ministrar los misterios de Dios a través del Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué? Porque ustedes tienen la responsabilidad de llevar el Evangelio no solamente a otras personas, sino también adentro del hogar. ¿No está el pastor para eso? ¿No está el que tiene el don de evangelista? ¿No están otros hermanos capacitados para eso? ¿Por qué mi familia? Yo traigo a mi familia para que escuchen el Evangelio. Yo traigo a mis hijos a la escuelita bíblica para que le prediquen el Evangelio. Ya está, eso ellos lo pueden hacer. ¿Ese será el plan del Señor? ¿Ese es el plan de Dios para la iglesia? ¿Es el plan del Señor la responsabilidad que Dios dio para los hombres? Tenemos que ver la Escritura, a ver lo que dice, a ver si es así. ¿Cómo ser un líder espiritual que instruye a su familia en la fe? ¿Cómo puedo llegar a hacer eso? Es tan difícil. Apenas si puedo esbozar un argumento del Evangelio. ¿Cómo Dios ahora me está pidiendo esto? Yo hace poquito que estoy en la fe. Conozco poco del Evangelio. ¿Cómo Dios me puede decir? ¿Cómo me puede decir, según el argumento de Pablo, acá cuando nosotros lo vemos en Efesios, que de acuerdo al contexto me pone en un contexto que tengo que hacer una tarea con palabras sacerdotales? Que si nosotros miramos su contexto, las palabras que Pablo utiliza les corresponden a un sacerdote. ¿Cómo puedo ser yo un sacerdote dentro de mi casa? ¿Cómo puedo ser yo hombre que soy llamado a ser sacerdote? ¿Cómo puede ser que también en la Escritura, no solamente acá el apóstol Pablo, sino también Pedro, dice que el Señor nos ha apartado, nos ha hecho un pueblo escogido por Dios y somos llamados un real sacerdocio, nación santa, y nos pone otra vez en consideración que tenemos un oficio sacerdotal? Entonces, si esto está en la Escritura y si esta es la tarea, abrochémonos los pantalones, porque tenemos una gran demanda. Pero
tenemos una gran esperanza, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestra debilidad. No pasa por alto nuestras debilidades, sino que se compadece de nosotros. No nos deja solo. Y ese sumo sacerdote se llama Jesús. Y si Él está al control, y si Él nos ayuda, y si Él nos mete en este oficio, Él nos dará los medios. Él nos dará las herramientas, Él nos da de su Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir esta gloriosa tarea. Por eso el tema del liderazgo espiritual masculino debe ser visto a la luz de la Escritura bajo la responsabilidad que Dios le dio al primer hombre creado y esa misma responsabilidad que el Señor en su plan para su familia, bajo su creación, se la dio al hombre. ¿Dónde nace esto? Que lo que Pablo está diciendo acá, el argumento de él, es que ahora el hombre tiene que cumplir un oficio sacerdotal, en primer lugar, lavando a su esposa con la palabra. Pero esto lo hacían los sacerdotes, y es lo que Pablo está apuntando. Esto es una gran tarea. Ahora estamos en el nuevo pacto. Ahora nosotros vemos las cosas completas, las estamos viendo completas. Y ahora nos pone esta responsabilidad y esta tarea. Pero nos dice, esta tarea no es nueva. Esta tarea se dio en el principio. Acompáñenme ahí a Génesis capítulo 1. Vamos ahí al principio. Y déjenme ir argumentando. Génesis 1:26, para poder entrar después de lleno ahí al texto. Dice: y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Miren el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es la palabra que ahí el Señor le está diciendo al hombre? Que es una palabra que bajo su creación, bajo todo lo creado, bajo ese hogar que se llama Edén, Dios le da al hombre cuando crea todas las cosas. Las crea y les dice, bueno, ahora las cosas se van a sostener solas. Ahora las cosas, los animales van a mirarse la cara y se van a poner los nombres solos. ¿Qué le dice ahí? Y señoré. Cuando el Señor hizo al hombre, lo puso en el primer hogar, en la primera casa, y le dio una gran responsabilidad: ser un sacerdote, pero sobre todas las cosas, ser alguien que tenga ese lugar que le ocupa un rey, ser como el Señor. Ahora no es el creador de las cosas, sino que ahora tiene que estar mirando las cosas y administrándolas. Tiene que administrar lo que Dios creó. Es su casa, es la casa de Dios, es la creación de Dios, es su mundo, es su hombre creado por Dios y puesto en el huerto de Dios. Pero le da un mandato: a partir de ahora vos vas a señorear sobre esto que yo he creado. Sos responsable, Adán, de todo esto que yo creé. ¿No es ese parte de un oficio sacerdotal? No solamente eso, le dio un oficio de ser profeta. ¿Cómo de ser profeta? Sí, porque él ahí tenía una gran responsabilidad. Cuando nosotros vemos acá en la ampliación en el capítulo 2, versículo 15 de Génesis, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces le dio una tarea para hacer, para señorear, pero a su vez Dios le dijo algo al hombre y Dios le dio una orden. Y acá está la orden, miren. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
El hombre tiene dominio. Ahora el hombre es un profeta. Dios le dijo algo y él tenía que decir lo que Dios dijo. ¿A quién? A su esposa. Pero no solamente eso. Él tenía el oficio de ser un sacerdote al estar gobernando todo eso. ¿Pueden ver los tres oficios ahí? Siendo un rey, un profeta y un sacerdote dentro de la casa del Señor. Acá encontramos el primer mandato de Dios para el hombre. Cuando nosotros vemos cuál es el propósito del versículo 15, ¿para qué? Y específicamente es un mandato, versículo 16, o sea, una orden. Es una función sacerdotal dentro de la casa. Yo te estoy mandando a que hagas esto. Pero ¿qué pasó? El hombre descuidó su oficio. El hombre no cuidó el huerto, no cuidó a su esposa. Y dejó que venga el tentador. Y dejó que su esposa prestara oído a lo que no tenía que prestar oído. Pero también él cayó. Y a partir de ahí, la gran tragedia. Todo el oficio dado por el Señor al hombre es distorsionado. Ya el hombre no es más un sacerdote como tiene que ser. Ya no tiene esa autoridad de estar gobernando ese lugar. Y tampoco es un sacerdote administrando las cosas del Señor. Pero ahora el Señor las empieza a reconstruir. Y empieza a reconstruirla de una manera que Dios le empieza a dar instrucciones al hombre de cómo tiene que hacer las cosas. Pero ahora a su vez, el hombre debería ejercer el liderazgo espiritual y ahora en el nuevo pacto Dios ve al hombre como esa misma función que tenía antes el hombre como líder, como sacerdote de su casa. Y miren cómo lo dice Primera de Pedro 2.5. Acompáñenme ahí a Primera de Pedro 2.5. Vamos a hacerlo un poco más práctico. El que tenga Primera de Pedro 2.5, léalo por favor, con voz fuerte, así todos lo escuchamos. Léalo, el que lo tenga, lo lee. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Fíjense que dice, animándonos, ¿a quiénes? A vosotros, ¿en qué? En un oficio de que ahora nosotros somos su casa, nosotros somos piedras vivas. Él ahora está edificando lo que se perdió, donde falló el primer Adán, ahora el segundo Adán, mejor, mucho mejor. Ahora viene y hace nueva todas las cosas. Y ahora nos empieza a mostrar cómo fue en el principio el diseño original de Dios. Cómo fue que Él lo pensó y lo empieza a revelar acá. Y el apóstol Pablo lo entiende de esa manera y lo empieza a explayar. Pero ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad. Somos sacerdotes. Ahora nosotros éramos sacerdotes en Edén. Nuestros primeros padres pecaron, fallaron. Pero ahora somos sacerdotes. Cada uno de nosotros, acá, entre nosotros, pero sobre todo dentro de una casa, dentro de un hogar. La idea de que el hombre es un sacerdote en su hogar se deriva ahí naturalmente de la tesis de que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal. Cuando nos damos cuenta de nuestro deber, nosotros sentimos nuestro pecado, ¿no es cierto? Yo puedo ver y digo, wow, ahora Dios me dice que tengo que hacer una tarea, que soy la cabeza de mi casa. Y tengo que pastorear el corazón de mi esposa. Tengo que cuidar el huerto que Dios me dio. Es una gran tarea. Y yo me miro y digo, soy tan pecador. Necesito tanta ayuda. ¿Cómo puedo hacer? Pero el Señor no quita la responsabilidad que tenemos. Por eso somos hombres. Por eso somos hombres. Somos hombres no porque golpeamos la mesa o gritamos más fuerte. Somos hombres porque tenemos una función que nos dio nuestro Creador. Y es poner la cara por nuestra familia. Poner la cara delante del Señor. De lo que se nos dio para hacer.
Y ahora tenemos una gran función, pero somos débiles también en esta área. Debemos recordarnos constantemente la gracia y las promesas que Dios nos ha dado. No podemos avanzar con nuestras propias fuerzas. La única manera de poder hacer esto es recordar lo que los hermanos estuvieron compartiendo, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es para mí día tras día. De que, Señor, si yo tengo que orar para ser un sacerdote, necesito recordar la gracia del Señor y la misericordia del Señor en mi vida. Señor, yo no puedo hacer esto con mis fuerzas. Vos sabés que soy débil, me cuesta, tengo temores por todos lados. Pero el Señor, cuando nos ve débiles, Él nos fortalece, Él nos asiste. Él es un Dios bueno y misericordioso. Y no nos olvidemos nunca que tenemos un Señor llamado Cristo que sigue cumpliendo su oficio sacerdotal hasta esta misma hora, minuto y segundo, intercediendo por vos y por mí, para que nosotros no fallemos. Él intercede por nosotros, sigue cumpliendo eso. Déjeme entonces exponerle mi justificación bíblica respecto a esto. Y ahora sí, en Efesios capítulo 5 del 25 al 6:4. Quería ponerlos en el contexto de la mirada del apóstol Pablo, porque las palabras que él va a dar son palabras autoritativas y a su vez son palabras que se les daba a los sacerdotes. Por eso es sumamente importante. Creo acá 3 argumentos principales que van de lo general a lo específico para ayudarnos a cumplir nuestra misión de ejercer un correcto liderazgo espiritual en nuestro hogar y mostrar que el hombre fue llamado por Dios para ser ¿qué? Un sacerdote en su casa. Ser un sacerdote en su casa. El primer elemento, número 1, el liderazgo espiritual. Liderazgo espiritual. Dios te dio un liderazgo espiritual. Y esto es para todos, para los hombres que están casados, para los que tienen esposa, los que no tienen hijos también, para los que tienen hijos y para los jovencitos que están acá que se van a casar o que van a buscar una esposa o Dios le va a traer una esposa. Y para aquellos que tienen una esposa o tal vez no tienen una esposa, tal vez el Señor se la llevó, se adelantó en la carrera, pero tienen hijos mayores. Y también es bueno hacerles recordar esto a nuestros hijos. O también son parte de una iglesia donde hay jovencitos y también le deben recordar esto a esos jovencitos. Tenés una gran responsabilidad delante de Dios. Sos un sacerdote y sos un líder espiritual. Los sacerdotes, cuando nosotros vemos esto y empezamos a ver estas palabras, miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los sacerdotes en Israel ejercían muchas funciones de liderazgo espiritual, idénticas a los deberes que un hombre debe ejercer en su hogar. Y cuando leemos acá Efesios 6:4, la clásica declaración bíblica de que un hombre debe ser como padre, dice que los hombres deben practicar liderazgo espiritual. ¿Dónde? En el hogar, porque lo que dice acá pasa dentro de un hogar, porque noten que dice ahí, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Dónde nosotros tenemos a nuestros hijos? En el hogar. Yo soy padre de 2 hijos, yo no soy padre de todos los muchachitos de la iglesia. Los amo con todo mi corazón, les predico el evangelio, los guío, pero Dios me dio 2 hijos. Son mi responsabilidad. Yo soy sacerdote dentro de mi casa, pero también hay muchachitos afuera de la iglesia que no tienen padre. Y tal vez yo me muevo en misericordia, pero no son mis hijos. Y acá el contexto dice, está hablando por los hijos. Y a su vez está hablándole a los padres en un contexto dentro de la casa, dentro del hogar. Por eso dice, vosotros padres. ¿Quién está involucrado acá? Nosotros, los padres, hombres. Pero a su vez dice, vuestros hijos. Ahora, ¿dónde está el espíritu sacerdotal acá? Porque puede ser que lo estés inventando. Miren, si no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué hacía un sacerdote en la casa de Dios?
Sacrificios, sacrificios. Por el pueblo. Primero por sí mismo y después por el pueblo. Para que la ira de Dios no se encienda. Un sacerdote. Ahora nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos lo mismo. Tenemos que tener cuidado. Cumplimos una función sacerdotal. Obviamente que no estoy diciendo que hagamos sacrificios, que empecemos a matar carneros. No, eso era en el antiguo pacto. Ya todo eso ya no corre. Ahora estamos en el nuevo pacto. Pero la función que tenemos delante de Dios sigue siendo la misma que nos dio ahora el Señor, su palabra. Y otras cosas más que ahora las vamos a ver. Los padres deben ser gentiles, sabios, benevolentes en su liderazgo. Los sacerdotes tenían esa tarea para tratar con sus propios pecados y con los pecados del pueblo. Era la función de ellos. Pero miren cómo el autor de Hebreos lo interpreta. Es sumamente interesante. Hebreos capítulo 5. Acompáñenme a Hebreos capítulo 5. El versículo 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? Léalo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, constituido ¿a quién? A favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, ¿para qué propósito? Presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Nuestra tarea como sumos sacerdotes está puesta delante del Señor y lo que nosotros tenemos que ser sacerdotes pacientes con los ignorantes y extraviados. Cuando tenemos que criar a nuestros hijos, predicarles el Evangelio una y otra vez, hablarles del Señor y vemos que no hay cambio, que siguen peor, y no cambian y Señor, ya me cansé. Y el Señor me recuerda, sos un sacerdote, yo te puse ahí. Y como sacerdote tenés esa función, pero el carácter también lo tenés que ver. Tenés que ser paciente con aquellos que son ignorantes y extraviados. Ignorantes que no comprenden bien, extraviados que están perdidos. Dos tipos, y los tenemos. Tenemos hijos así tal vez. Y esto lo que está haciendo es animarme en mi función sacerdotal. No me quita la responsabilidad, pero me está diciendo, siendo un sacerdote ahora en mi casa, yo tengo que ser paciente. Paciente. Y hermanos, esto es lo que más cuesta. Pero el Señor lo demanda. El Señor lo demanda. No nos olvidemos esto. Oremos por esto. Señor, haceme un sacerdote paciente en mi casa. Cuando tengo una diferencia con mi esposa, cuando tengo diferencia con mis hijos, yo los tengo que ministrar con la palabra. Y ustedes y yo tenemos que llevarlo delante de Dios en oración. Todos los días. Señor, acá están los pecados de mis hijos. Acá está con lo que estoy lidiando con mi hijo. Acá está con esta rebeldía que yo no puedo contener, Señor. Le he predicado tantas veces, no puedo, Señor. Y quiero ser paciente porque él está extraviado. Ayúdame. Ayúdame, Señor, con mi hija que no comprende cómo ser una hija que te agrade a ti. Señor, ella dio evidencias de fe, Señor, pero ayúdame. Es ignorante, ayúdame. Miren qué diferencia que es ser otro tipo de sacerdote, que solamente grita y pone los puntos. Y acá se hace lo que yo digo y nada más. Nosotros tenemos que ser pacientes y a su vez recordar la gracia que nos ha alcanzado. Por lo tanto, el pasaje implica
la naturaleza espiritual del trabajo de los padres. Es una naturaleza espiritual. Esto no son 5 maneras de que tu hijo rebelde vuelva a casa. Esto no es 8 formas de que tu hijo adolescente no te critique más. No, es espiritual. Depende de la obra del Señor. Solamente nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos dijo que tenemos que hacer. Y Él nos va a ayudar. Y el fruto será de Él. Y daremos la gloria a Él. Mientras tanto, tengamos ese liderazgo espiritual. Ser pacientes. En Efesios 6:1 Pablo les habla a los hijos a obedecer. Noten que les dice en el capítulo 1 y en el capítulo 4 dice 2 palabras iguales, que es donde se cumple esta función. Dice, hijos, obedecer en el Señor, y de la misma manera en el versículo 4, del Señor. O sea, es un mandato espiritual. Si ustedes hacen esto, es porque están obedeciendo dentro de la presencia del Señor. Es como el pueblo de Dios tenía que obedecer. Los hijos de Dios tenían que obedecer. El sacerdote se presentaba delante de la presencia del Señor. Pero el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí. Acuérdense, mis hermanos, la familia que vos tenés, la esposa que vos tenés, los hijos que vos no tenés, o la esposa que te va a dar el Señor, es de Él. A Él le pertenece. Y hay que administrarla, Señor. Soy Adán y tengo que hacer lo correcto. Ser un profeta, un sacerdote y un rey que pueda decir cómo se tienen que conducir cada uno en sus labores. Pero ayúdame, Señor. ¿Cómo mostraban los sacerdotes su rol dentro del pueblo de Israel? ¿Se acuerdan cómo mostraban los sacerdotes en el Antiguo Testamento su rol dentro del pueblo? 5 roles, 5. A ver si lo podemos decir. Vamos a hacer, a ver si se acuerda. Vamos a tirar. Si se equivocan, no importa. Pero diga, un rol que hacía el sacerdote. Los pastores tienen prohibido hablar, porque ellos se saben toda la Biblia, siempre interrumpen, se la pasan hablando. 5 roles. Yo los tengo anotados, es más fácil. Presentaban ofrendas por ellos, por el pueblo, por ellos y por el pueblo, ¿no? ¿Eran intercesores? Eran intercesores. ¿Por quién oraban? También, ellos eran parte. Eso es algo, intercesor. Podríamos decir, intercesores delante de Dios. Otro, a ver si hay otro. ¿Cómo? Muy bien, sí. Jueces en las cosas santas, Deuteronomio capítulo 17. Traían los problemas y ellos tenían que definir qué es lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? Bien. Otro, 2. Hasta ahí van 2. Otro. ¿Cómo? Enseñaban la ley, bien, eran ellos instructores en las Escrituras. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Eran instructores de la palabra del Señor. Un sacerdote entonces es intercesor, es juez en las cosas santas, es instructor de las Escrituras. 3, bien. 2 más. Comunicadores de la bendición del Señor, ¿puede ser? ¿Se acuerdan? En Números, ahí, capítulo 6, versículo 22. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y te dé paz. Bendición. Eso es lo que hacía un sacerdote. Y después, falta una más. Y esto, los que dirigen la... Ministraban al Señor, sí, pero los que dirigen la alabanza tienen que saber. La adoración. Era parte del sacerdocio. 5 cosas, 5 roles. ¿Fueron abolidos en el antiguo pacto? Pablo pone la imagen del sacerdote. Vuelve a traer esa imagen. Pero ahora, a los gentiles también. Ustedes son parte del pueblo de Dios, ustedes tienen esta función de sacerdote, ustedes tienen que orar por su familia, ustedes tienen que instruirlos en las cosas santas, ustedes tienen que ser directores de adoración, tienen que ser jueces en las cosas santas, ustedes tienen que ser comunicadores de la bendición. Esa es su tarea. 5 roles.
Y 5 cosas que hasta el día de hoy practicamos en nuestras casas. O por lo menos en nuestra familia. O lo deberíamos hacer. Lo deberíamos hacer. Si querés proporcionar verdadero liderazgo espiritual bíblico en tu hogar, debes cumplir con cada una de las responsabilidades que tiene tu familia. Nosotros decimos, en la iglesia no hay pastoras. ¿Y en tu casa? ¿En tu casa sí? ¿Por qué permitís que haya pastoras en tu casa? Levantás la voz en la iglesia que no hay pastoras, que no se predica acá una mujer, no gobierna una mujer. Pero en tu casa sí. Lleva los pantalones tu esposa. Eso es algo que hay que corregir. Eso es algo que hay que corregir. Como hombres, poniéndote delante del Señor, sos un sacerdote. Y tenés que ser la voz cantante en estas cosas. Tenés que ser el primero que agarre la Biblia y le puedas decir un día a tus hijos, por lo menos un día a la semana, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué les parece si cantamos al Señor? Bendecirlos, orar por ellos. Tal vez ser el último en ir a dormir mientras orás por ellos, orás por tu esposa. Participás de los conflictos en la casa. Pregúntale a tu mamá. Y es claro, siempre nos lavamos las manos. Nosotros somos sacerdotes para juzgar las cosas santas. Ese es el rol que se nos ha dado y es nuestra tarea. Ahora, la historia de cómo ser ese sacerdote en el hogar, según el Antiguo Testamento ahí. Esto me llega al segundo punto de la historia del Antiguo Testamento como sacerdote del hogar. Los sacerdotes del hogar en el antiguo Israel, ¿saben cómo eran vistos? Como padres espirituales. Padres espirituales. Ellos eran vistos de esa manera. Y es como lo conectaba Pablo con sus enseñanzas. El pensamiento común en Israel, antes del establecimiento del sacerdocio levítico, se evidenciaba que los padres funcionaban naturalmente como sacerdotes en sus hogares. Y les puedo citar a Noé, a Abraham. También le puedo citar a Isaac, a Jacob. ¿Y saben a quién le puedo citar antes que estén los sacrificios establecidos por el Señor? A Job. Job capítulo 1. Los primeros versos. Job se levantaba muy de mañana y hacía sacrificios por sus hijos, porque tal vez pecaron delante del Señor. Y él se presentaba delante del Señor. Ofrecía ofrendas al Señor. ¿Quién hace eso? Un sacerdote. Un sacerdote. Y también él lo hacía. Parecen haber actuado cada cual como sacerdotes por sus familias al ofrecer sacrificios y holocaustos conforme al orden que Dios estableció en el principio. La actitud general en Israel ya mostraba esto. En Israel ya se sabía esto, que los hombres eran sacerdotes en sus hogares. Miren Jueces capítulo 17:10. ¿Qué dice ahí? Entonces Micaía le dijo, quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 piezas de plata por año, y el vestido y la comida. Y el levita entró. Jueces capítulo 18, versículo 19. Miren lo que dice ahí sus Biblias. Jueces 18, 19. Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? El punto de interés acá es que el pensamiento generalizado de los israelitas, el pensamiento generalizado de la nación y de los israelitas acá, el pensamiento era y se asociaba estrechamente a los roles de padre y sacerdote. Está unido. Ser un padre, ser un sacerdote dentro de tu familia. Podemos tener el título de padres y de sacerdote. El Señor lo llama, el Señor lo demanda. Es lo que nos está demandando la Escritura. No podemos salir de esta responsabilidad. Estamos diciendo que hay un mandato de ir. Yo puedo predicar en la calle y ser un gran evangelista. Sentarme por horas y predicarle el evangelio a muchas personas. ¿Y en tu casa? ¿Y en tu hogar?
¿Con tus hijos? ¿Con tu esposa? ¿Recordándole el Evangelio cuando está a punto de caer en una depresión? ¿O está pasando crisis? ¿Tus hijos? ¿El Evangelio? Padre y sacerdote, tenemos una gran función. Pero ahora, cuando Pablo conecta todo esto, lo precioso que hace es que ahora yo les digo que tienen esa función. Pero ¿saben cuál es el modelo? No son los levitas, no es Noé, no es Abraham, no es el pueblo de Israel. El modelo que ahora yo les traigo es el mejor. Es el que no van a encontrar, es el que nunca ha existido, es el más esplendoroso. Se llama Cristo. Se llama Cristo. Este es el modelo. Y ahora nos dice, tenés que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Es una gran responsabilidad. ¿Cómo la amó? No solamente a los que escogió los amó hasta el fin, y a su iglesia la sostiene hasta el fin, pero hay un plan del principio, hay todo un trabajo en el principio. Y es lo que yo tengo que seguir. El Señor, nuestro Señor, puso todo su plan de redención, en todo su plan de redención, Él nos mostró cómo era un sacerdote, un profeta y un rey. Ahora ese es el modelo. Esos oficios, presentados por Cristo perfectamente, ahora nos lo pone a nosotros. Ahora, no, ya estaba en el principio. Ahora te estoy mostrando cómo es. Ahora te estoy mostrando cómo se hace y lo que tenés que hacer. Y los hombres deben, este es el tercer punto, el tercer elemento. Le dije que había tres. El tercero, el modelo es Cristo. El modelo es Cristo. Los hombres deben ser sacerdotes en el hogar por una razón puede ser más convincente que vemos en el Nuevo Testamento, donde Cristo es considerado como el gran modelo del deber más elevado de los esposos hacia sus esposas. Por eso ahora, miren Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dado que a los esposos se les ordena acá amar a sus esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, se deduce ahí lógicamente que si la obra de Cristo es sacerdotal porque Él se entregó lo que antes se hacía, los sacrificios, lo que antes se hacía. Ahora viene el Cordero perfecto sin mancha, se entrega, entonces me pide a mí una entrega. Como lo hizo Él, y me está diciendo, es una entrega sacerdotal. Y es una gran responsabilidad. ¿Y con quién lo tenés que hacer? Con tu esposa. ¿Dice ahí la Biblia, ustedes? Mi Reina Valera 60 dice eso. Es con tu esposa. Es con tu esposa. Cristo amó a la iglesia. Entonces, en cierto sentido, un esposo es un sacerdote para su esposa. Y te hago la pregunta, y me hago la pregunta yo, ¿estoy siendo un sacerdote para mi esposa? ¿Estoy siendo un sacerdote? Jovencitos que todavía no tienen esposas, prepárense para ser un sacerdote. No es fácil, no es fácil. A Cristo le costó todo, todo. A nosotros también, a nosotros también. Es una gran responsabilidad. En una cultura de niñerías, en una cultura de distracciones, el Señor nos dice en su palabra que tenemos una gran responsabilidad y no la podemos pasar por alto. 4 cosas que hay acá, 4 cosas. Fíjense, dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La frase ahí, el versículo 25, la frase verbal, se dio a sí mismo. ¿Qué hace? Una acción sacerdotal, se entrega, se da.
El verbo más cercano que Pablo utiliza es Efesios capítulo 5, versículo 2, donde dice, y andan en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Eso es un lenguaje sacerdotal. Es un lenguaje sacerdotal. Ahí habla Cristo como un sacerdote que se entrega en amor, como una ofrenda a Dios. ¿Cuánto la amo a mi esposa, pero ella es tan dura, no entiende? ¿Sabes cuánto la tenés que amar? Como Cristo amó a la iglesia. Esa es la demanda. Eso es lo que hace un sacerdote. Versículo 26. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Qué hacía un sacerdote? Hacía esa tarea. ¿No hacía eso por el pueblo? ¿No hacía eso? Ahora el Señor nos dice, como sacerdote tenés una actividad específica, santificar. Y en Hebreos usa mucho la palabra santificar. Si ustedes la ven ahí, la repite mucho. Con esta santificación un sacerdote hace que las personas sean aptas para entrar en los santos recintos de adoración, donde reside la santa presencia de Dios. Pero el uso distintivo acá de santificar, el uso es diferente al del Nuevo Testamento en comparación con la mayoría de los otros usos en el Nuevo Testamento donde la palabra se refiere al Espíritu Santo, haciendo que el pueblo de Dios sea cada vez más santo. Es diferente acá. Lo que dice acá es una tarea que requiere de la ayuda del Señor, pero nosotros tenemos que estar haciendo esa parte. ¿Esa parte de qué? El sacerdote agarraba elementos para santificar. Lo que hacía el sacerdote ahí, no desconectemos la otra palabra que viene, dice, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Y ahí habiéndola purificado, esta es la tercera frase con connotaciones sacerdotales. Y acá, y en Hebreos también, capítulo 9 del 13 al 14, es el único lugar del Nuevo Testamento donde se usan estos dos verbos juntos, santificar y limpiar. Santificar y limpiar. Miren ahí Hebreos capítulo 9, rápidamente, Hebreos capítulo 9, versículo 13. Hebreos 9, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican por la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Santificar, limpiar. Ahora, ¿cómo lo hacía esto? Como sumo sacerdote de los bienes futuros. Ellos lo hacían. Miren el versículo 11 de Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, ahora, en Hebreo nos dice su autor que Cristo, como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el que santifica, limpia a su pueblo, ¿por medio de qué? De su sangre, haciéndonos aptos para la presencia de un Dios santo y eliminando de sus conciencias el sentido de corrupción moral producido por sus pecados. Eso es lo que hace el Señor santificándonos. Pero acá dice el lavamiento, y es la cuarta palabra, el lavamiento. Y no podemos perder de vista, porque está ligada con la actividad de un sacerdote. En el antiguo pacto se describen a los sacerdotes que usaban para limpiar las becerras contaminadas. Mezclaban ceniza. O sea, ellos lo que hacían era mezclaban agua con las cenizas de una becerra para limpiar la contaminación ceremonial, como lo manda el antiguo pacto. Ahí en Números capítulo 19 está cómo se tenía que hacer. Pero Pablo dice ahora, el lavamiento, no tenés que usar ceniza, ni mezclar con una becerra. Ahora como sacerdote, de lo que Cristo está apuntando, tenés que lavar a tu esposa con algo.
La palabra. Con esto lavas a tu esposa. Predicándole la palabra, hablándole el evangelio de Cristo, llevando la escritura a tu hogar. Con esto lavas tu casa. Con esto, el lavamiento del agua con la palabra. Y este lenguaje sacerdotal deja en claro que Pablo realmente está pensando en Cristo como sacerdote. Cuando lo presenta acá en Efesios 5, del versículo 25 al 27 y ahí en 6:4, de 6:4, sí, como un ejemplo de lo que debía ser un esposo. Un hombre debe imitar el compromiso sacerdotal de Cristo si anhela ser un sacerdote, un esposo dentro de su hogar. Este es tu compromiso. Ser como Cristo significa ser un sacerdote dentro de todas las cosas que se te han mandado. No es fácil decir, tenés que ser como Cristo. ¿Y qué significa eso? Cuando lo vemos en detalle, es una gran responsabilidad. Tenemos una gran tarea. Deberíamos examinarnos entonces a esa luz. ¿Vieron como cuando ven los billetes falsos? Hay una luz ultravioleta, ¿no? Y uno lo pone y ve los pelitos, hay pelitos ahí. Esto nos está poniendo debajo de la luz ultravioleta. Si estamos haciendo esto, si estamos cumpliendo nuestro rol sacerdotal dentro de lo que nos toca, y descubrimos nuevos aspectos de nuestra vida cristiana a la luz de las Escrituras. Tal vez ya sabías tu papel como esposo o padre, tal vez como profeta o rey, o profetas o reyes, tal vez lo sabíamos, nos lo enseñaron, pero ¿alguna vez te viste como sacerdote? ¿Alguna vez te viste como sacerdote? Tal vez no se dieron cuenta hoy. Cuando se levantaron a la mañana, salieron de sus camas, salieron del hospedaje, salieron de sus casas, llevabas puesta una ropa, y esa ropa es una ropa sacerdotal. Tenés una ropa sacerdotal y Dios te la dio, Dios te la puso, Dios te dio ese compromiso. No te olvides nunca. Cuando vuelvas a tu casa te van a ver con una ropa, va a ser la ropa sacerdotal y vas a tener que entrar como un sacerdote. Acá la pasamos bomba, escuchamos la comunión, precioso. También tenemos ropas sacerdotales entre nosotros y tenemos cosas que hacer, pero tu prioridad, tu Edén, te está esperando y sos un sacerdote. Déjame solamente para terminar, dar algunas aplicaciones a partir de estas consideraciones para aplicar. En primer lugar, amar a tu esposa. Amar a tu esposa. Eso es algo que el Señor nos requiere. Si Él pone esa prioridad de hacer esto con la palabra de Dios y sobre una persona que es la más importante que el Señor te ha dado, tu esposa, hacelo. Sos un sacerdote para tu esposa. Mostrar una preocupación constante por su bienestar espiritual y su progreso. Esto es llevarla a diario a la palabra. Tu misión es lavarla con la palabra. No te olvides. Te lo dice ahí el Señor. Te lo está diciendo la Escritura de una manera imperativa. Tenés que hacer esto como sacerdote. Lavarla con la palabra. Predicarle la palabra. Recordarle cuando pierde de vista la palabra del Señor. Volverla a traer con amor, con gracia, como un sacerdote que se compadece de las debilidades de alguien que tiene que ministrar. Dos cosas, amar y hablar sobre su vida espiritual. Dentro de amar a tu esposa, anotate esto, habla sobre su vida espiritual. Preguntale cómo está ella. Preguntale cómo se siente en su relación con el Señor. Preguntale cuánto está orando, cuánto está leyendo la Biblia. Preguntale cuáles son sus debilidades espirituales, qué temores tiene, qué cosa no confía en que Dios puede hacer. Eso es parte de amar. Y hacerlo con amor, con gracia. Debemos confesar nuestro pecado a Dios, también a nuestra esposa y a nosotros mismos. Ocuparnos de los pecados de ella, de tus hijos.
Cuando tu esposa te dice, tenemos que hablar acerca de... Otra vez, no. Yo estoy cansado, haz lo que vos quieras. Sos un sacerdote, hablemos. El Señor me puso acá para ver las cosas santas y dar una respuesta. Para eso estoy. Y ser paciente, y ser amoroso, y tener mucha gracia. En segundo lugar, esto es importante. ¿Qué sucede cuando fallamos como sacerdotes? ¿Qué sucede? ¿Porque no somos perfectos? ¿O sí? ¿Alguno de ustedes es perfecto? No, ninguno. Y el que diga que sí, he ahí un mentiroso. No. Ahora, el Señor me dice que tengo que instruir a mis hijos, y yo tengo a mis hijos y le digo, hijo, vos tenés que guardarte puro para el matrimonio. Pero papá, vos no me dijiste que con mamá tuvieron relaciones sexuales de principio de tiempo, antes de casarse y todo eso, ¿y vos me estás diciendo eso? Ah, tenés razón, no tengo autoridad para hablarte de eso. Pero te voy a hablar acerca de las mentiras. Yo soy un hombre de verdad. Pero papá, me dijiste que de chico era su flor de mentiroso. Ah, tenés razón, no puedo. Y cuando nos vemos, decimos, ¿quién puede? Sin embargo, el Señor nos hizo una nueva criatura. Y el Señor nos ayuda aún en nuestras debilidades como sacerdotes hoy. Porque nosotros nos presentamos delante de Dios para limpiar nuestros pecados, para confesarnos delante del Señor. Y yo puedo ser un sacerdote para mi casa. Pero hablar con sinceridad, hijo, yo en esto fallé. Fue desagradable a los ojos de Dios. Pero el Señor me manda que te tengo que decir esto. Esto es un mandato dentro de la presencia de Dios. Y por eso te estoy instruyendo en estas cosas. No mires. Yo fallé, sí. Pero tengo que cumplir esta labor. Tengo que cumplir esta tarea. ¿Se acuerdan qué pasó en 1 Samuel 1 con Ana? Elí, ¿qué le dijo a Ana? Un sacerdote, ¿qué le dijo a Ana? Estás borracha, estás ebria. Y Ana, ¿qué le dijo? ¡Ja, ja! Mirá, ahí tenés al sacerdotito. Otra vez se equivocó. No estoy ebria. Ella fue muy respetuosa. Porque él era un sacerdote, aunque se equivoque. Y se equivocó. Pero ella le dice 2 palabras. No, Señor mío. Ella es muy respetuosa con ese hombre porque tenía una responsabilidad delante de Dios, ser un sacerdote. En tu casa, por más de lo que hayas hecho, que uno podría decir, estás descalificado. Estás descalificado. El Señor ha lavado nuestros pecados. Todavía el Señor está tratando con nosotros. Pero yo te tengo que enseñar lo que dice el Señor. Esto lo dice Dios. Y yo también estoy sujeto a debilidades. Eso es importante. Bueno, qué lindo que las esposas puedan escuchar esto también, para que puedan respetar esa autoridad también. Son un sacerdotes. Un sacerdote imperfecto debe cumplir con sus deberes. En tercer lugar, prepárate para el sacerdocio. Muchachos que hoy están acá, jovencitos, prepárense para el sacerdote, para ser un sacerdote dentro de la casa que Dios le va a dar. Prepárense, por favor. Y tenemos una gran responsabilidad los padres. Si tenés hijas, buscá un sacerdote para tu hija. No busques a un muchachito que se la pasa jugándose en jueguitos y cosas. No. Yo hice un pacto con mi hija. Ella le regalaron un anillo que le quedaba grande. Y entonces un día hablando de estas cosas y ella preguntándome de cuando sea grande, siempre piensan las niñas, 11 años tiene. Y mi esposo, ¿y con quién me voy a casar? Le dije, hija, mira, este anillo que te queda grande, yo me lo voy a poner en el dedo. El día que venga un hombre y yo lo vea, y vea que es un hombre para vos, un sacerdote, alguien que te va a pastorear, que te va a amar como yo te amo, y te va a cuidar como el tesoro, como yo te cuido.
yo este anillo se lo voy a dar a él, pero este será nuestro pacto. No digo que lo hagan todos, hermanos. Yo le estoy contando algo que me sirve. Y eso me recuerda que tengo una hija y creo que en algunos momentos se va a poner feo. Cuando venga con un muchachito, alguien que en la iglesia hay alguien que me gusta y estamos ahí, pero veo yo ese muchacho, me parece que todavía voy a tener que ser un sacerdote, paciente. Y la voy a tener que ayudar. Prepárate para el sacerdocio. Debemos preocuparnos por la santidad de Dios y el pecado de las personas. Jovencitos que todavía el Señor no les dio esposa, se van a tener que ocupar de los pecados de ustedes, él de su esposa y él de sus hijos. No es poca cosa. Prepárense para hacerlo con santidad y para el Señor. Y saben, tatúense esto en la cabeza. Oigan, dije en la cabeza, no dije, después hagan, el pastor dijo, no, acá. ¿Saben qué requiere esto? No se borren esta palabra, abnegación. Abnegación. Vos ya no sos vos. Ahora sos alguien que tiene que servir. Tiene que servir de la mejor manera. De la mejor manera. Aunque estés cansado, vas a tener que servir en tu casa, a tu esposa y a tus hijos. Y lo último, cuarto, la esperanza de un sacerdote. Finalmente se nos recuerda el oficio, se nos recordó ahí la obra más fundamental de Cristo. Y es crucial que siempre tengamos en mente el carácter básico y central del sacerdocio de Cristo. Necesitamos recordar que tenemos un gran sumo sacerdote. Si vos perdés de vista esto, vas a fracasar. Vas a fracasar. No pierdas nunca de vista que tenemos un gran sumo sacerdote, que es el que vas a ir todos los días. Todos los días tenés que recurrir a él. En tus debilidades, cuando no podés, y recordar que sos limpiado, justificado, santificado por Cristo, porque Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única esperanza. Si perdemos esto de vista, se cae todo. Todos los hombres en todas partes deberían creer en Cristo e ir a Él como su sacerdote. Solo el hombre que se da cuenta de su propia necesidad desesperada de un sacerdote confía en Cristo para satisfacer esas necesidades. Cuando te levantes y digas, yo puedo, soy un campeón, el Señor te va a hacer caer para que veas, no, dependés de mí. Yo soy ese gran sumo sacerdote y te puse en un oficio que si yo no estoy, vas a fracasar. Acudamos a Él, no nos olvidemos.